nuestro Señor me envió para implantar una nueva devoción mariana en todos los institutos, tanto masculinos como femeninos, en las comunidades religiosas y en todos los sacerdotes. Yo les prometo que si me veneran de esta manera especial, gozarán particularmente de mi protección, habrá un florecimiento de vocaciones religiosas. Deseo que el día 13 de cada mes se me consagre como día mariano y los 12 precedentes sirvan de preparación con oraciones especiales. En ese día derramaré sobreabundancia de gracias y santidad sobre quienes así me hubiesen honrado. Deseo que el 13 de julio de cada año sea dedicado, en honor de Rosa Mística, María Rosa Mística. La devoción a la Rosa Mística desde el siglo V. La rosa simboliza desde antiguo misterio. En la catacumba de San Calixto, siglo III, los cristianos dibujaron rosas como signo del paraíso. Cipriano de Cartago escribe que es signo del martirio. En el siglo V ya la rosa era signo metafórico de la Virgen María. Edulio Caelio fue el primero en llamar a María Rosa entre espinas. 4 siglos después el monje Teófanes Gractos usa el mismo símil refiriéndose a la pureza de María y a la fragancia de su gracia. Para Tertuliano y S. Ambrosio la raíz representa la genealogía de David, el brote es María y la flor, rosa, es Cristo. Rosa de Sarón. Desde el medioevo se refiere al texto de Isaías, saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará como referente a María y Jesús. También, del libro de sabiduría, he crecido como una palma de Engadi como un rosal en Jericó. Como hemos visto, la veneración a la rosa mística se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Vemos también en el himno Acatistos Paráclisis de las iglesias del Oriente, el cual es una especie de rosario cantado, la invocación, María, tú, rosa mística, de la cual salió Cristo como milagroso perfume. Podemos ver también cómo en las letanías lauteranas, 1587, en honor a la Santísima Virgen, ya traen el título de María Rosa Mística. Desde el año 1738, en la diócesis de Speyer en Alemania, en el santuario de Rosenberg, se venera la milagrosa imagen de la Rosa Mística. En el pedestal que sostiene a la imagen están pintadas 3 rosas, una blanca, una roja y una dorada, y en el halo luminoso que la rodea, se destacan tanto a la derecha como a la izquierda, 13 rosas doradas, lo cual nos puede hacer pensar en que la Virgen es honrada cada 13 de julio como María Rosa Mística. ¿Coincidencia? No, más bien providencia. La devoción a la Rosa Mística recibe su auge a partir de las apariciones en Montichiari, pero como hemos visto, ya estaba presente en la vida de la Iglesia. Era mariana la Santísima Virgen María, de manera especial se ha manifestado a la humanidad y cada vez con mayor urgencia y frecuencia. El inicio de la era mariana, como se conoce esta época en que vivimos, tuvo lugar con la aparición de la Virgen en el 1830 a Santa Catalina la Bourea, quien le reveló la medalla milagrosa, aparición en la que la Santísima Virgen regaló a la Iglesia el don de uno de los sacramentales marianos más importantes. Desde ese momento, la Virgen Santísima una y otra vez ha venido a visitarnos con el propósito de ayudarnos, alertarnos y llevarnos a su Hijo. En cada una de las apariciones que sucedieron a la medalla milagrosa, Lourdes, Boingman, Baneaux, Beaura, La Salette, Fátima, vemos como la Virgen constantemente hace un llamado a la conversión, a la oración y a la penitencia. En Montichiari, María Santísima vuelve a retomar ese llamado urgente para sus hijos a la conversión, pero de manera particular se hace muy vivo su mensaje: oración, penitencia y sacrificio. Esta es la marca y la llave del mensaje de María Rosa Mística. Todo aquel que es devoto de ella tiene un camino que recorrer, camino marcado por la Madre. Es el camino de ofrecerse por los demás. Montichiari, Monte Luminoso, es una pequeña ciudad de 14,000 habitantes del norte de Italia a 20 kilómetros de Brescia. La sede diocesana está situada al pie de los Alpes italianos, en la fértil llanura del río Po, región de Lombardía. El Señor escoge a Pierina Gili para ser aquella alma a la que la Santísima Virgen se aparece, y como todo aquel que recibe esta gracia particular, la vida de Pierina se desarrolló entre rosas y espinas. Pudiéramos dividir las apariciones de Nuestra Señora en 3 etapas. La primera etapa,
1944, 1949. Antes de las apariciones de la Virgen, ella, Pierina, recibió la gracia de ser visitada por la santa fundadora de la Congregación Siervas de la Caridad, en ese momento la Beata María Crucificada de la Rosa, en la cual había entrado como postulante. Tenía 33 años y era enfermera. Se enfermó gravemente de meningitis. El día 17 de diciembre de 1944, día de la fiesta de su santa fundadora, sintió que se abría la puerta y vio a esta religiosa, que le preguntó: ¿Cómo estás, Pierina? A lo que ella respondió que le dolía mucho la cabeza. Ella entonces le dijo: este vasito, porque tenía en sus manos un vasito blanco, me lo dio una señora para ungirte. El dolor de cabeza que tienes te continuará un poco todavía, tendrás que cargar una cruz desnuda, luego sanarás. Dicho esto, le hizo señas de que se pusiera sobre su costado derecho, y le ungió la parte enferma en la espalda y la cabeza. Una señora le dio el vasito blanco a Santa María Crucificada de la Rosa con aceite que tenía la propiedad de sanar. Podemos asegurar que esta señora no es otra que la Virgen Santísima, a la cual entrega ese aceite sanador que de manera especial ha sido una de las marcas de la presencia de la Virgen en sus múltiples manifestaciones a través de sus imágenes, las cuales exudando aceite, el mismo aceite con el que se ungió a Pierina. Aceite sanador de María. Las apariciones de la que soy Santa María Crucificada de la Rosa serán muy frecuentes a Pierina, trayéndole solaz y fortaleza en las tantas pruebas a las que tiene que verse expuesta a causa de las manifestaciones de la Virgen y de su mensaje. Del 23 a 24 de noviembre 1945, primera aparición de la Virgen con las espadas. Santa María Crucificada de la Rosa se aparece a Pierina y con ella se manifiesta por primera vez la Virgen en forma transparente, vestida de color violeta, y un velo blanco cubría su cabeza y bajaba hasta los pies. Tenía los brazos abiertos de manera que se podían ver 3 espadas que estaban clavadas en su pecho a la altura del corazón. La santa le dijo a Pierina que aquella señora era la Virgen, la cual venía a pedirle oraciones, sacrificios y sufrimientos para reparar por los pecados de 3 categorías de almas consagradas a Dios. A. Por aquellas almas religiosas que traicionan su vocación. B. Para reparar el pecado mortal de estas almas. C. Para reparar la traición de los sacerdotes que se hacen indignos de su sagrado ministerio. Mensajes reportados por Pierina Gilley. Las 3 rosas. La Virgen llorando le dijo: oración, sacrificio y penitencia. 1 de junio 1947. Pierina reporta que tuvo una visión del infierno donde vio, en 3 secciones diferentes, 3 categorías de religiosos, almas consagradas y sacerdotes que correspondían a las 3 espadas de la visión y a las 3 intenciones por las que debía ofrecer sus oraciones y sacrificios. La Santa María Crucificada de la Rosa apareció junto con la Virgen, quien tenía el mismo aspecto del que había tenido en la primera aparición, con las 3 espadas clavadas en su corazón. La santa le dijo que le dijera a la superiora que la Virgen fuera honrada en ese instituto religioso, formando entre las religiosas muchas rosas vivientes. Que haya en cada comunidad 3 monjas que se ofrezcan como rosas místicas. 1. Rosa blanca. Espíritu de oración para reparar las ofensas que hacen a nuestro Señor las religiosas que traicionan la vocación. 2. Rosa roja. Espíritu de sacrificio para reparar las ofensas que hacen a nuestro Señor las religiosas que viven en pecado mortal. 3. Rosa amarillo oro. Espíritu de inmolación total para reparar las ofensas que hacen a nuestro Señor los sacerdotes Judas, y en particular por la santificación de los sacerdotes. Estas 3 rosas serán las que harán caer las 3 espadas de los corazones santísimos de Jesús y de María. Este llamado que se hace en forma particular a los religiosos, se extiende a todo aquel que escucha la voz de la Madre y desea ser fiel devoto suyo. Es el llamado de la Madre a sus hijos. Llamado al ofrecimiento por el bien de los demás, especialmente de las almas consagradas a Dios. 13 de julio 1947. Primera aparición de la Virgen con 3 rosas en el pecho. La Virgen se aparece en el hospital, vestida de blanco, con una capa blanca que tenía reflejos de luz plateada. Un manto blanco sujetado bajo la garganta, como por un gancho. Este manto le llegaba hasta los pies, dejando entrever sobre la frente cabellos color castaño claro. Tenía ribete bordado en oro. Me dijo: yo soy la madre de Jesús y la madre de todos vosotros. Abrió los brazos y en vez de las espadas tenía 3 rosas: blanca, roja y amarilla, dorada.
Después de una pausa prosiguió: nuestro Señor me envió para implantar una nueva devoción mariana en todos los institutos así masculinos como femeninos, en las comunidades religiosas y en todos los sacerdotes. Yo les prometo que si me veneran de esta manera especial, gozarán particularmente de mi protección, habrá un florecimiento de vocaciones religiosas. Pidió que el 13 de cada mes fuera un día en el que se hiciera la jornada mariana, a la cual precedieran oraciones especiales de preparación por 12 días. Y pidió: dicha jornada debe ser de reparación por las ofensas cometidas contra nuestro Señor por las almas consagradas que con sus culpas hacen penetrar en mi corazón y en el corazón de mi divino Hijo 3 espadas punzantes. Ese día se derramarán abundancia de gracia y santidad de vocaciones en los institutos que así la honrasen. Deseo que el 13 de julio de cada año sea festejado por cada instituto, continuó diciendo. Deseo que en cada congregación e instituto haya almas que vivan con gran espíritu de oración, para lograr que ninguna vocación sea traicionada. En ese momento parecía que la rosa blanca que tenía sobre el pecho resaltaba más para mostrar este significado. Deseo también que hayan otras almas que vivan de generosidad y amor al sacrificio, a las pruebas, a las humillaciones, para reparar las ofensas que recibe nuestro Señor de las almas consagradas que viven en pecado mortal. Rosa Rojas resaltaba: deseo también que otras almas inmolen totalmente su vida para reparar las traiciones que recibe nuestro Señor de los sacerdotes Judas. Rosa Amarillo Oro resaltaba: la inmolación de estas almas obtendrá de mi corazón maternal la santificación de estos ministros de Dios y abundancia de gracias sobre sus congregaciones. En ese instante la Virgen estuvo un poco silenciosa. Después, con una sonrisa de complacencia y con la mirada hacia la Beata Sor María crucificada, le dijo: he escogido primero este instituto, porque la fundadora de este es de la Rosa, la que ha infundido en sus hijas el espíritu de caridad. Aquí sonrió con alegría. He aquí por qué me presento rodeada de un rosal. El Señor escogió este instituto primero por debido al carisma de su fundadora, el amor. Pierina pidió un milagro y la Virgen le dijo: no haré ningún milagro externo. El milagro más evidente ocurrirá cuando estas almas consagradas que desde hace tiempo y especialmente en el período de la guerra, se han relajado tanto en el espíritu casi hasta traicionar su vocación y atraer con sus graves culpas castigos y persecuciones, como ocurre actualmente contra la Iglesia, cesarán de ofender gravemente a nuestro Señor y volverán a revivir el primitivo espíritu de los santos fundadores. Precursora del Concilio Vaticano II, esta última frase, volverán a revivir el primitivo espíritu de los santos fundadores, nos hace recordar las mismas palabras con las que la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, se dirigió a los religiosos en su documento Prectae Caritatis. Además, la Virgen de manera especial se manifestó como la Madre de la Iglesia, título que posteriormente, su santidad el Papa Pablo VI, le da a la Virgen al final de la tercera sesión del concilio el 21 de noviembre de 1964, cuando declaró: así pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, nos proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la llaman Madre amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Por estas razones pudiéramos decir que esta aparición de Nuestra Señora preparó el camino para el concilio. Aparición del 22 de octubre de 1947 en la capilla del Hospital de Montichiari, durante la celebración eucarística con asistencia de médicos, empleados y gentes del lugar, hizo su aparición la hermosísima señora. Todos se percataron de una presencia extraordinaria, pero solamente Pierina pudo verla y escucharla. María, Rosa Mística, pidió la práctica de la devoción que ya había recomendado y recalcó: mi divino Hijo, cansado por las incesantes ofensas, quiso descargar su justicia, pero me interpuse como mediadora entre él y los hombres, intercediendo especialmente por las almas consagradas. Pierina, la vidente, le dio las gracias en nombre de todos y ella se despidió recomendándole con majestad y ternura: vive de amor, amor al prójimo. Este llamado a Pierina, de vivir de amor, es el llamado que la Virgen le hace a todos sus devotos, un amor que llega hasta el sacrificio y la inmolación. 16 de noviembre 1947, primera aparición en la Catedral de Montichiari. Nuestro Señor, mi divino Hijo Jesús, está cansado de recibir grandes ofensas de los hombres por los pecados contra la pureza. Él quería mandar un diluvio de castigos.
He intervenido para que tuviera aún misericordia, por lo que pido oración y penitencia en reparación por estos pecados. Si eres generosa obtendrás mayores gracias para todo el mundo. La Virgen constantemente se dirige a Pierina para llevarla a más, y así, también esta invitación la hemos de escuchar nosotros en nuestro corazón. Nuevamente la Virgen pide generosidad. El alma generosa no piensa en su propio bien sino en el bien de los demás y por esta razón es capaz de los más grandes sacrificios porque nunca se mira a sí misma, ni busca su propio bienestar. Requiere gran generosidad de corazón responder al llamado que la Virgen nos hace a todos. 22 de noviembre 1947, segunda aparición en la Catedral de Montechiari. Desciendo en este lugar porque aquí harán grandes conversiones. Luego con el rostro lleno de tristeza dijo, en este tiempo los cristianos de tu nación italiana son los que más ofenden a nuestro Señor, mi divino Hijo, con los pecados contra la santa pureza. Por eso el Señor te pide oración y generosidad en los sacrificios que debemos hacer para cumplir vuestra orden de oración y penitencia. Respondió con dulzura. Oración. Después de algunos minutos continuó. Penitencia, o sea, aceptar diariamente todas las pequeñas cruces, aun el trabajo en señal de penitencia. El día 8 de diciembre, a mediodía, vendré de nuevo aquí a la parroquia, será la hora de gracia. Lanzó un rayo de luz intenso y dijo, que se corra la voz de mi venida. ¿Qué quiere decir la hora de la gracia? La hora de la gracia será un acontecimiento de grandes y numerosas conversiones, almas totalmente endurecidas en el mal y frías como este mármol, tocados por la divina gracia volverán a ser amantes y fieles a Dios. Esto dirás personalmente a Monseñor el obispo de Brescia. ¿Cómo prepararse? La Virgen le dijo a Pierina, oración y penitencia. Que se rece 3 veces cada día el Salmo Miserere con los brazos abiertos. 7 de diciembre 1947. Tercera aparición en la Catedral de Montechiari. La Virgen se apareció con su manto blanco abierto, y era sostenido en ambos lados, a la derecha por un bellísimo niño, vestido él también de blanco, con una cinta laca que le ceñía la frente. A la izquierda una bellísima niña también vestida de blanco, con una cinta blanca que le ceñía la frente y la cabeza, con los abundantes cabellos tirados sobre la espalda, dando mayor realce a su angelical belleza de niña. La Virgen le dijo a Pierina, pero de parte tuya se requiere aún mucha oración y generosidad en los sacrificios. Mañana vendré al mediodía y te dejaré ver una pequeñísima parte del paraíso. Quiero no obstante de ti el sacrificio de tener los ojos cerrados para que te unas a las otras almas que viven solo de fe. Mañana dejaré ver mi corazón inmaculado, el cual es muy poco conocido por los hombres. En Fátima hice difundir la devoción de la consagración a mi corazón. En Bonate quise hacerlo penetrar en la familia cristiana. En cambio aquí en Montechiari, deseo la devoción ya indicada rosa mística, unida a la devoción a mi corazón, sea profundizada en los institutos religiosos para que las almas religiosas atraigan abundantes gracias de mi corazón maternal. Con esta aparición para la santificación de las almas religiosas cierro el ciclo de las apariciones. La Virgen quedó en silencio. Pierina le preguntó quiénes eran los niños que la acompañaban y la Virgen le respondió, Jacinta y Francisco, ellos serán tus compañeros en cada tribulación. Ellos también han sufrido, aunque más pequeños que tú. Relación con Fátima. Existe una relación muy íntima entre la aparición y mensaje de Nuestra Señora en Fátima y su mensaje en Montechiari. Más aún, la Virgen hace una unión estrecha entre ambas apariciones y su mensaje. 1. Revela su inmaculado corazón, como lo hizo en Fátima. 2. Habla, explícitamente, de Fátima y de su deseo de que junto con la devoción a Rosa Mística los institutos religiosos tengan devoción a su inmaculado corazón. 3. Se aparece con los beatos Jacinta y Francisco, los videntes de Fátima, y se los propone a Pierina, como modelos y ejemplos de sacrificio. 4. Además, en su tercera aparición en Fontanelle pide que se haga reparación, mensaje central de Fátima, pidiendo la unión de la comunión reparadora, todos los 13 de octubre de cada año. 8 de diciembre 1947. Cuarta y última aparición en la Catedral de Montechiari. Fiesta de la Inmaculada Concepción. La Virgen se apareció vestida de blanco, esplendorosa, con las manos juntas, sobre una escalera grande, adornada de rosas. Pierina contempló a la Madre de Dios decir, yo soy la Inmaculada Concepción. Con gran majestad afirmó,
Yo soy María de la Gracia, esto es, la llena de gracia, Madre de mi divino Hijo Jesucristo. Descendió suavemente por la escala y añadió, por mi venida a Montichiari deseo ser invocada y venerada como Rosa Mística. Quiero que al mediodía de cada 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada, se celebre la hora de la gracia por todo el mundo. Mediante esta devoción se alcanzarán muchas gracias para el alma y el cuerpo. Nuestro Señor, mi divino Hijo Jesús, concede su más grande misericordia, para que los buenos continúen siempre orando por sus hermanos pecadores. Es preciso informar cuanto antes, al Supremo Pastor de la Iglesia Católica el Papa Pío XII mi deseo de que esta hora de gracia sea conocida y extendida por todo el mundo. Quien no puede ir a la iglesia que sea en su casa al mediodía y conseguirá mis gracias. Luego mostrándole su purísimo corazón exclamó, mira este corazón que tanto ama a los hombres, mientras la mayoría de ellos lo colma de vituperios. Calló unos momentos y continuó. Si todos, buenos y malos, se unen en la oración, obtendrán de este corazón misericordia y paz. Los buenos acaban de alcanzar por mi mediación la misericordia del Señor, que detuvo un gran castigo. Dentro de poco se conocerá la eficaz grandeza de esta hora de gracia. Las palabras de la Virgen. Mira este corazón que tanto ama a los hombres, mientras la mayoría de ellos lo colma de vituperios. Nos recuerdan el llamado del corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque cuando él mismo se le quejó con palabras muy similares acerca de la ingratitud, frialdad y desprecios que él recibe de parte de los hombres. Notando Pierina que la resplandeciente señora iba a alejarse le imploró fervorosamente, oh hermosa y amada Madre de Dios, yo le doy gracias. Bendiga a todo el mundo, especialmente al Santo Padre, a los sacerdotes, religiosos y a los pecadores. Ella contentó, tengo preparado una sobreabundancia de gracia para todos aquellos hijos que escuchan mi voz y toman a pecho mis deseos. Con estas palabras se terminó la visión. Largo periodo de espera. Después de estas apariciones en la catedral, Pierina permaneció 19 años con las monjas franciscanas del Lirio en Varese prestando servicios de enfermera. Fueron muchas las enfermedades que la afligieron. Pierina no tenía que convertirse en monja, sino vivir en el convento en perfecta obediencia, siguiendo a los consejos del padre espiritual del seminario. Durante este tiempo tuvo el consuelo y los consejos de esta María Crucificada de la Rosa, quien se le aparecía frecuentemente. Segunda etapa, 1960-1966. Después de 3 años la Virgen volvió a aparecerse a Pierina el 5 de abril de 1960. La Virgen se apareció de la misma manera que en el 1947. Vino para decirle a Pierina que todavía no había llegado el momento de revelar el secreto que ella le había dado, y le dijo, no ha llegado todavía el momento. Vendré yo a avisarte. Ahora reza, invita a orar, repara y dame muchos sacrificios para que los hombres se conviertan. Volvió a aparecerse el 6 de diciembre de 1961 y el 27 de abril de 1965, al principio y la final de los trabajos del Concilio Vaticano II, con la misma visión las 2 veces según nos relata Pierina. Le vi en la mano derecha un balón de luz rosa pálida, la punta estaba dirigida hacia lo alto y dentro se veían como muchas manos juntas, mientras que en la izquierda tenía otro balón de luz blanca y dentro se veía como una iglesia, cuyo campanario formaba la misma punta, y encima sobresalía la palabra paz. La explicación de esta visión no se lo dio a Pierina hasta la segunda vez que la Virgen apareció. Los 2 balones son el símbolo del concilio ecuménico que responde a la oración de todo el mundo por la paz y la unidad de todos. Apariciones en Fontanelle. 1966, 27 de febrero 1966. Preparación. La Virgen le dijo a Pierina que los días 12, 14 y 16 de abril, después de Pascua, fuera en peregrinaje de penitencia desde la iglesia a Fontanelle. Fontanelle es un campo de Montichiari donde se halla una fuente de agua escondida en una gruta. Una vieja grada de piedra con unos 10 escalones da acceso a la cueva. La Virgen le dijo: el domingo segundo de Pascua, 17 de abril, mi divino Hijo Jesucristo me envía una vez más a la tierra, a Montichiari, para llevar a la humanidad copiosas gracias. De ese domingo en adelante, que se lleve siempre a los enfermos y comenzarás tú primero a ofrecerles un vaso de agua y lavarles las llagas. Esta será tu nueva misión de acción y apostolado, no más escondida, no más retirada.
El domingo segundo de Pascua, apenas haya llegado yo, el agua quedará convertida en una fuente de purificación y de gracia. Relación de la rosa mística con la divina misericordia. Existe una relación entre la rosa mística y la divina misericordia. Vemos cómo, en los mensajes Nuestra Señora menciona con frecuencia su intervención para que el Señor derrame su misericordia sobre todos los hombres. La aparición en Fontanelle el 17 de abril del 1966 es muy iluminadora en este sentido. La Virgen escogió el segundo domingo después de Pascua y, como bien sabemos, Jesús le pidió a Santa María Faustina que se estableciera la fiesta de la Divina Misericordia el segundo domingo de Pascua. Es decir que, María Rosa Mística se apareció el domingo de la Divina Misericordia para hacer qué. Para bendecir una fuente que se convertiría desde ese momento en fuente de la gracia. El corazón misericordioso de Jesús es la fuente de donde brotan el agua y la sangre que nos dan la gracia de la salvación y redención. El Señor, a través de la Virgen Santísima, bendice esta fuente para que a través de ella se derrame sobre los hombres las gracias de su redención y su amor. 17 de abril 1966. Primera aparición en Fontanelle. Pierina rezaba el rosario paseándose en el camino, a poca distancia de la gruta. A eso Gel, la vidente, descendió de espalda y arrodillada y la Virgen la siguió, sus inmaculados pies obesa las gradas, y haz levantar de aquí un crucifijo, señaló con la mano izquierda el punto preciso en donde debía ser colocada. Que los enfermos y todos mis hijos pidan ante todo perdón a mi divino Hijo. Besen con mucho amor la cruz y luego saquen agua de la fuente y beban. La celestial señora se acercó a la fuente y mandó a Pierina: coge barro en las manos y luego lávate. Esto te debe mostrar cómo el pecado es lodo y suciedad en el corazón de mis hijos, pero si se bañan con el agua de la gracia, las almas quedan purificadas y otra vez dignas de la amistad de Dios. Se inclinó, tocó con sus manos la fuente en 2 lugares y prosiguió: es preciso que se haga conocer a todos mis hijos los deseos de mi Hijo Jesús, comunicados en 1947 y los mensajes que di en la iglesia de Montichiari. Deseo que los enfermos y todos mis hijos acudan a esta fuente milagrosa. Tu misión está en este lugar en medio de los enfermos y de quienes necesiten de tu ayuda. La Madre de Dios repitió: deseo que los enfermos y todos mis hijos vengan aquí a la fuente de la gracia. 13 de mayo 1966. Segunda aparición en Fontanelle. La Virgen escogió el aniversario de las apariciones en Fátima para manifestarse nuevamente a Pierina Gili junto a la fuente, a las 11:40 am. Se habían reunido en el lugar unas 20 personas. He aquí la conversación que se produjo. La Madre de Dios inició el diálogo: que se difunda la voz de mi venida a la fuente. Pierina preguntó: ¿cómo podré hacerlo si no se me cree ni se me impide actuar? Esta es tu misión, la cual ya pedí. Oh amada Madre de Dios, sin un milagro suyo que acredite mis palabras, las autoridades eclesiásticas no me prestarán fe. Yo te pido que hagas un milagro. Sin dar respuesta a la petición, la Virgen sonrió maternalmente y continuó: mi divino Hijo es todo amor, pero el mundo va hacia la ruina. Yo he alcanzado una vez más misericordia y vengo a Montichiari para traer las gracias de su amor, pero para salvar a la humanidad se necesita oración, sacrificio y penitencia. Después señaló la fuente hacia la derecha y dijo: deseo que aquí se construya un baño cómodo, alimentado por esta agua, en donde se pueda sumergir a los enfermos, y mostrando hacia la izquierda, dispuso: esta otra parte de la fuente debe ser reservada para beber. Pierina le preguntó el nombre que debía llevar la fuente y la rosa mística contestó: que se llame la fuente de la gracia. He venido para traer amor, misericordia, paz a las almas de mis hijos y recomiendo que no tiren fango a la caridad. Pierina le preguntó el significado de su manto y ella respondió: significa mi amor que abraza a toda la humanidad. 9 de junio 1966. Tercera aparición en Fontanelle, fiesta de Corpus Christi. Hoy, mi divino Hijo Jesucristo me ha enviado nuevamente. Hoy es la fiesta del cuerpo del Señor. Fiesta de la unión. Fiesta del amor. Cuánto desearía que este grano se transforme en pan eucarístico, en tantas comuniones reparadoras. Desearía que este grano transformado en tantas partículas llegase a Roma y para el 13 de octubre alcanzase Fátima. Deseo que se haga un cobertizo con una imagen que pose su mirada sobre la fuente. Deseo que para el 13 de octubre la imagen se traiga aquí en procesión, pero antes deseo que el pueblo de Montichiari se consagre a mi corazón.
8 de agosto 1966. Cuarta aparición en Fontanelle. Fiesta de la Transfiguración. Mi hijo me ha enviado nuevamente a pedir la unión de comunión reparadora y que esto sea para el 13 de octubre. Que se difunda por todo el mundo la noticia de esta santa iniciativa que debe comenzar este año por primera vez y que se repita siempre cada año. Que se trate de hacer llegar este grano al predilecto hijo Papa Pablo y que se diga: ha sido bendito con mi visita. Es grano de su tierra de Gresa y que se diga lo que mi divino Hijo Jesucristo desea, y también para Fátima. Con el grano que queda que se hagan pequeños panecitos y en un día fijo que se distribuyan aquí en la fuente como recuerdo de mi venida. Y esto sea en agradecimiento a los hijos que trabajan la tierra. Después que fui asunta al cielo, me he puesto siempre en medio como mediadora entre mi divino Hijo Jesucristo y toda la humanidad. Cuántos favores, cuántos castigos he tenido. Cuántos coloquios he tenido con las almas. Cuántas visitas más hice a la tierra para traer mensajes. Pero los hombres continúan todavía ofendiendo al Señor. He aquí por qué mi deseo de la unión mundial de la Santa Comunión Reparadora. Es un acto de amor y reconocimiento por parte de los hijos hacia el Señor. Tercera etapa, 1969, SS 15 de mayo de 1969. La obediencia. Fiesta de la Ascensión. La obediencia es paz que viene del Señor, lo contrario es discordia y ruina de las almas. Imitar el ejemplo que nos ha dado primero el divino Hijo Jesucristo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Hija, la obediencia es humildad, muchas veces es sacrificio, pero Dios nuestro Señor sabe dar después al alma paz y docilidad, que es el verdadero amor de Él. 19 de mayo de 1970. Medalla de la Rosa Mística. La Virgen María, Rosa Mística, le pidió a Pierina: haz de acuñar una medalla según este modelo. Por un lado Rosa Mística y por el otro, María, Madre de la Iglesia. He sido enviada por el Señor, que escogió a Montechiari para traer el don de su amor, el don de la fuente de gracia y el don de la medalla de mi amor maternal. Yo intervendré en la difusión de la medalla, prenda de caridad universal. Mis hijos me llevarán sobre sus corazones a todas partes y yo les prometo mi protección maternal llena de gracias, en este tiempo en que se quiere destruir la veneración que se me tributa. Esta medalla es el signo de que mis hijos están siempre conmigo, que soy la Madre del Señor y Madre de la humanidad. Este es el triunfo del amor universal. La bendición del Señor y mi protección estarán siempre con aquellos que recurren a mí. 17 de enero de 1971. El Santo Rosario. Dile a mis hijos que recen el Santo Rosario, anillo de fe y de luz y vínculo de unión, de gloria, de intercesión. Luego, el 25 de julio de 1971. Aquellos que vengan a la fuente y me honren con su devoción, diles que recen el Santo Rosario. 17 de enero de 1971. Muchos viven en tinieblas mientras ocurrían las apariciones, sus motivaciones expresaban cada vez más el dolor y las preocupaciones de la Madre Celestial. La Madre le recomendaba a Pierina: ora, ora, oh hija, y haz orar. Muchos hijos míos viven en tinieblas. No se quiere ya al Señor Dios. Oh, la Iglesia de mi divino Hijo, ¿en qué lucha se encuentra? Es por eso que extiendo el manto de mi amor sobre la humanidad, porque hay urgencia de oración, de amor y de oración de expiación. La humanidad corre hacia su gran ruina. Es necesario unirse en oración y en amor en torno al Señor. Él está abandonado y ultrajado por tantos hijos suyos. Nosotros queremos almas fieles y vigorosas, listas para dar testimonio y demostrar que mi divino Hijo se inmoló sobre la cruz y que cada uno comprende cuánto y cómo el corazón de Jesús está lleno de amor y misericordia. 29 de junio de 1974. Los Ángeles. Se repite esta aparición de varios años atrás, 13 de enero de 1951, donde se había mostrado una puerta de luz de oro y sobre ella la leyenda, cada leyenda con un color diferente. Fiel de la creación. Fiel de la redención. María de la corredención. La Virgen transmite a Pierina: feliz el hombre que se confía a la protección de su ángel custodio y escucha sus inspiraciones. 22 de julio de 1973. Rosa mística y cuerpo místico. Pierina pregunta a la Virgen qué oraciones deberían decir, y ella contestó: oración de fe, oración de amor, oración de alabanza, oración para obtener gracias, y agregó: recitad el Santo Rosario. A continuación contesta la pregunta de por qué se había manifestado como Rosa Mística.
Dice así la Virgen: Rosa mística no tiene en sí nada de nuevo, en Rosa mística está simbolizado el fiat de la redención, el fiat de mi colaboración. Yo soy la Inmaculada Concepción, la Madre de Jesús el Señor, la Madre de la Gracia, la Madre del cuerpo místico, la Iglesia. Mientras la Madre Celestial hablaba, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Después agregó: la gracia del Señor y su misericordia infinita por la Iglesia harán florecer de nuevo la rosa mística. Y si se escucha esta invitación materna, Montichiari será el lugar desde el cual la luz mística se irradiará a todo el mundo. Sí, todo esto se realizará. Es oportuno aclarar y subrayar el simbolismo de la rosa. Esta es una y múltiple. Sus numerosos pétalos están dispuestos en un bello orden, para crear así, en su conjunto, una armonía de unidad. Así es por naturaleza adaptada para representar la multitud de los miembros y la unidad en Cristo del cuerpo místico, que es la Iglesia. 8 de septiembre de 1974. La Iglesia llena de belleza, llena de bondad, llena de luz. Ella le dijo a Pierina: yo soy María, la Madre de la Iglesia. Por esta Iglesia, por el Santo Padre, por los sacerdotes y por todos los hijos de la Iglesia pido oración, 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 para que vuelva a los corazones el verdadero amor al Señor y a la verdadera caridad. Continúa diciendo: invocad especialmente la protección del Arcángel San Miguel, para que proteja a la Iglesia contra todos los engaños amenazantes y la defienda. En efecto, la Iglesia no se ha encontrado jamás en tanto peligro como hoy. 23 de noviembre de 1975. La imagen de Rosa Mística. Hoy se celebra la fiesta de Cristo Rey. Pierina le pregunta a la Virgen: Virgen querida, os ruego, ¿querríais decirme algo sobre las imágenes de la Virgen Peregrina que fueron llevadas a Roma? La Santísima Virgen respondió: ante estas imágenes se ha orado y yo estoy ahora especialmente presente en la ciudad de mi amado hijo Papa Pablo, el padre de la Iglesia. En verdad, donde quiera que yo me detenga mediante esas imágenes, llevo conmigo las gracias del Señor y el amor de este corazón materno. Yo llevo la luz a los corazones, donde aún hay tinieblas, para que ellos comprendan el amor que he revelado en Montichiari. Colaborad con mi amor, dad con mi amor, sacrificad con mi amor. Así vosotros estaréis unidos a mí por siempre. Actualmente miles de imágenes de María Rosa Mística se extienden por todo nuestro planeta y con ella va su petición de oración, sacrificio y penitencia por todas nuestras amadas almas consagradas. Cientos de imágenes de María Rosa Mística se reportan lagrimando y no es secreto tampoco que un gran sinnúmero de ellas se reportan escarchadas para la gloria de Dios. Aquella promesa que la Virgen hiciera a Pierina sobre sus imágenes se hace una realidad cada vez más visible. Donde quiera que yo me detenga mediante esas imágenes, llevo conmigo las gracias del Señor y el amor de este corazón materno. María Rosa Mística, ruega a Jesús por nosotros. Vida de Pierina Gigli. Nació en la villa de San Jorge, Montichiari, Italia, región de Brescia, día 3 de agosto de 1911. Su padre, Pancrazio Gigli, era campesino y su madre, Rosa Bartoli, crió a sus 9 hijos en la pobreza y en el temor de Dios. Pierina escribió en su diario: yo fui la primera de entre 9 hijos en gozar de la alegría, de la felicidad y de los cariños de mis padres. El día 3 de agosto fue el amanecer de mi vida terrena y fui bautizada el día 5 de agosto, fiesta de Ntra. Señora de las Nieves, ocasión en que mi madre me consagraría a la Madre del Cielo para que con su tierna protección conservase mi vida blanca y pura como la nieve. La infancia de Pierina no tuvo ningún acontecimiento extraordinario. El primer gran sufrimiento de su vida le ocurrió a los 7 años de edad cuando su padre, que, como soldado, fue tomado prisionero durante la Guerra Mundial, regresa para la casa con la salud totalmente sacudida, para luego, en un corto plazo de tiempo, morir en un hospital del área. Pierina vivió de 1918 hasta 1922 en el orfanato de las Siervas de la Caridad, donde, a los 8 años de edad, recibió su primera comunión. A los 11 años de edad, estando en 4º grado de primaria básica, debe regresar para la casa a vivir con su mamá, que había contraído nupcias nuevamente y sus nuevos hermanitos necesitaban de los cuidados de su hermana mayor. Cuando Pierina tiene 12 años, la pobreza obliga a su familia a mudarse para una chocita, dividiéndose la familia con otra. Fue en este tiempo que ella siente por vez primera el llamado a la vida religiosa.
A los 16 años fue a trabajar a un establecimiento, atravesó varias crisis dominada por las vanidades, ayudada por los severos consejos del padre confesor, superó aquella crisis y decidió ser totalmente de Dios. A los 18 años fue a trabajar en el asilo comunal como asistente de los niños. Un buen joven le propuso casamiento, pero ella sentía que el matrimonio no era su vocación, ella sentía que el Señor la quería totalmente para sí. Con 20 años de edad confirmó su vocación, entrando en el convento de las Hermanas Siervas de la Caridad. Sin embargo, contrajo pleuritis, impidiéndole ser postulante, tuvo que salirse del convento. Encontró trabajo en el pueblo de Carpenedolo cuidando de los servicios de la casa parroquial del P. José Broccini, donde permaneció hasta los 26 años de edad. Pasó 2 años como empleada en Brescia, en la Casa de la Salud de Villa Blanca. Con 29 años pasó a trabajar en el Hospital Civil de Desenzano del Garda, bajo el cuidado de las Siervas de la Caridad, donde permaneció por 4 años con bastante tranquilidad. A los 32 años de edad, en abril de 1944, entra nuevamente como postulante en el convento de las Hermanas Siervas de la Caridad. Con 33 años de edad, en diciembre de 1944, a los 7 meses de haber entrado, tornase con una dolencia de gravedad. Esta vez es meningitis. Aquí comienza la primera fase de apariciones que va de 1944 a 1949. En este periodo de las apariciones la Virgen le dijo a Pierina: vive de amor. Esta es la misión que le encomendó, vivir del amor y para el amor. Los años siguientes fueron años de grandes provocaciones y sufrimientos. Es un largo periodo de espera de 1949 a 1960. El día 8 de agosto de 1951 fue recibida por su santidad, el Papa Pío XII. En el año 1960 se inicia el segundo periodo de las apariciones que van de 1960 a 1966. Durante el año 1966 Pierina visita por última vez Fontanelle, el lugar de las apariciones. Durante esta época ella regresa a vivir a Montichiari en la localidad barriada de Boschetti, donde cumple con fidelidad su misión entre los dolientes y necesitados. En el año 1968 comienza el tercer periodo de las apariciones que continúa hasta el año 1991. En el 1971 la Virgen le dijo: Pierina, tu misión, oración y caridad, el amor en el perdón y exquisita caridad. Estas palabras de Nuestra Señora confirman los que Pierina vivió desde el inicio de las apariciones, amando al Señor, a la Virgen y a su prójimo, ofreciendo toda su vida y oraciones por las vocaciones sacerdotales y religiosas. El 12 de enero de 1991 Pierina Gili regresa a la casa del Padre. Síntesis de la historia de las apariciones de la Rosa Mística. La Virgen se aparece a Pierina en 2 etapas. 1. La primera en Montichiari, 2. Más tarde en un campo cercano llamado Fontanelle, pequeña fuente. Montichiari. Las apariciones de Montichiari comienzan en 1947. Montichiari, Monte Luminoso, es una pequeña ciudad del norte de Italia a 20 kilómetros de Brescia. La sede diocesana está situada al pie de los Alpes italianos, en la fértil llanura del río Po. Su primera aparición Pierina Gili, nacida el 3 de agosto de 1911, ejercía el oficio de enfermera. En la primavera de 1947, se le apareció una hermosísima señora que vestía túnica morada y cubría su cabeza con un velo blanco, tenía el pecho atravesado por 3 espadas, su rostro estaba triste. Le corrían lágrimas hasta el suelo. Sus dulces labios se abrían para decir oración, penitencia, reparación, y guardó silencio. Segunda aparición el domingo 13 de julio de 1947, en el hospital, se apareció nuevamente la Madre de Dios. Vestía de blanco y en lugar de las 3 espadas, 3 rosas, blanca, roja y dorada, adornaban su pecho. Pierina le preguntó asombrada: por favor, dígame quién es usted. Con una dulce sonrisa la señora le contestó: soy la Madre de Jesús y Madre de todos vosotros. Después de una pausa prosiguió: Nuestro Señor me envió para implantar una nueva devoción mariana en todos los institutos así masculinos como femeninos, en las comunidades religiosas y en todos los sacerdotes. Yo les prometo que si me veneran de esta manera especial, gozarán particularmente de mi protección, habrá un florecimiento de vocaciones religiosas.
Deseo que el día 13 de cada mes se me consagre como día mariano y los 12 precedentes sirvan de preparación con oraciones especiales. Su rostro se iluminó con una inexplicable alegría y continuó: en ese día derramaré sobreabundancia de gracias y santidad sobre quienes así me hubiesen honrado. Deseo que el 13 de julio de cada año sea dedicado en honor de Rosa Mística. Luego le explicó el significado de las 3 espadas. 1. La primera espada significa la pérdida culpable de la vocación sacerdotal o religiosa. 2. La segunda espada, la vida en pecado mortal de personas consagradas a Dios. 3. La tercera espada, la traición de aquellas personas que al abandonar su vocación sacerdotal o religiosa, pierden también la fe y se convierten en enemigos de la Iglesia. El significado de las rosas. La rosa blanca simboliza el espíritu de oración, la rosa roja, el espíritu de sacrificio para reparar. La rosa dorada o amarilla, el espíritu de penitencia. Tercera aparición, el 22 de octubre de 1947, en la capilla del Hospital de Montichiari, durante la celebración eucarística con asistencia de médicos, empleados y gentes del lugar, hizo su aparición la hermosísima señora. Todos se percataron de una presencia extraordinaria, pero solamente Pierina pudo verla y escucharla. María, Rosa Mística, pidió la práctica de la devoción que ya había recomendado y recalcó: mi divino Hijo, cansado por las incesantes ofensas, quiso descargar su justicia, pero me interpuse como mediadora entre él y los hombres, intercediendo especialmente por las almas consagradas. Pierina, la vidente, le dio las gracias en nombre de todos y ella se despidió recomendándole con majestad y ternura: vive de amor, amor al prójimo. Cuarta aparición el 16 de noviembre de 1947, la aparición de Rosa Mística a Pierina, en una iglesia parroquial de Montichiari, tuvo por testigos a varias personas, entre las cuales se contaban algunos sacerdotes. Su mensaje puede resumirse en estas palabras: mi divino Hijo Jesús y Señor nuestro está hastiado de las muchas y graves ofensas que se le infieren por tantos pecados contra la santa pureza. Le provoca desatar un diluvio de castigos, pero mi intercesión se ha interpuesto para que tenga compasión una vez más, por eso pido en desagravio oración y penitencia. Suplicó íntimamente a los sacerdotes que amonesten a los hombres para que no sigan en la liviandad. Yo regalaré mi gracia a quienes ayuden a explicar esos delitos. ¿Se nos perdonará entonces?, preguntó la vidente. La Rosa Mística contestó: sí, en cuanto se les deje de cometer. Y con esta palabra se alejó. Quinta aparición el 22 de noviembre de 1947, Pierina le preguntó a nuestra madre: ¿qué debemos hacer para cumplir sus deseos de oración y penitencia? Resplandeciente de bondad, contestó la Virgen: oración. Hizo silencio unos momentos y continuó: penitencia quiere decir aceptar las pequeñas cruces diarias y realizar el trabajo cotidiano en espíritu de expiación. Enseguida le prometió solamente: el 8 de diciembre alrededor del mediodía vendré otra vez aquí y será la hora de gracia. La hora de gracia será un acontecimiento de numerosas y grandes conversiones, almas totalmente endurecidas en el mal y frías como este mármol, tocados por la divina gracia volverán a ser amantes y fieles a Dios. Sexta aparición el 7 de diciembre de 1947. Serena y majestuosa la Virgen llevaba un manto blanco y desde la cabeza le caía graciosamente en pliegue. Un niño se lo sostenía a la derecha y una niña al izquierdo. La Madre de Dios dijo: mañana mostraré mi inmaculado corazón que es tan poco conocido por los hombres. Después de un corto silencio prosiguió: en Fátima, propagué la consagración a mi corazón, en Bonate procuré que penetrara en las familias cristianas, aquí en Montichiari, deseo implantar la devoción a Rosa Mística unida a la veneración de mi Inmaculado Corazón y deseo arraigarla especialmente en los conventos e institutos religiosos para que las almas consagradas a Dios obtengan aumento de gracia a mi maternal corazón. Pierina le preguntó quiénes son los niños que estaban a su lado. Nuestra Señora le explicó: son Jacinta y Francisco quienes te acompañarán desde ahora en todos tus contratiempos. Ellos también tuvieron que sufrir a pesar de haber sido mucho más pequeñitos que tú. Esto es lo que quiero de ti, sencillez y bondad a semejanza de estos niños. Extendió entonces sus brazos hacia la tierra en señal de protección y mirando al cielo exclamó: alabado sea el Señor, y desapareció. Séptima aparición el 8 de diciembre de 1947.
Pierina contempló a la Madre de Dios decir: yo soy la Inmaculada Concepción. Y con gran majestad afirmó: yo soy María de las Gracias, esto es, la llena de gracia, Madre de mi divino Hijo Jesucristo. Descendió suavemente por la escala y añadió: por mi venida a Montichiari deseo ser invocada y venerada como Rosa Mística. Quiero que al mediodía de cada 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada, se celebre la hora de la gracia por todo el mundo. Mediante esta devoción se alcanzarán muchas gracias para el alma y el cuerpo. Nuestro Señor, mi divino Hijo Jesús, concederá copiosamente su misericordia, mientras los buenos recen por sus hermanos que permanecen en el pecado. Es preciso informar cuanto antes, al Supremo Pastor de la Iglesia Católica el Papa Pío XII mi deseo de que esta hora de gracia sea conocida y extendida por todo el mundo. Quien no puede ir a la iglesia que sea en su casa al mediodía y conseguirá mis gracias. Luego mostrándole su purísimo corazón exclamó: mira este corazón que tanto ama a los hombres, mientras la mayoría de ellos lo colma de vituperios. Calló unos momentos y continuó: si todos, buenos y malos, se unen en la oración, obtendrán de este corazón misericordia y paz. Los buenos acaban de alcanzar por mi mediación la misericordia del Señor, que detuvo un gran castigo. Dentro de poco se conocerá la eficaz grandeza de esta hora de gracia. Notando Pierina que la resplandeciente señora iba a alejarse, le imploró fervorosamente: oh hermosa y amada Madre de Dios, yo le doy gracias. Bendiga a todo el mundo, especialmente al Santo Padre, a los sacerdotes, religiosos y a los pecadores. Ella contestó: tengo preparado una sobreabundancia de gracia para todos aquellos hijos que escuchan mi voz y toman a pecho mis deseos. Con estas palabras se terminó la visión. Las apariciones en Fontanelli, 1966. Pierina Gigli pasó varios años en Brescia, como ayudante en un convento de religiosas por orden del obispo diocesano Monseñor Giacinto Trevici y el franciscano Giustino, sacerdote de gran fama. Fue desde entonces su director espiritual. La segunda etapa de las maravillosas apariciones de Rosa Mística comienzan en el año de 1966 en Fontanelli, un campo de Montichiari donde se halla una fuente de agua escondida en una gruta. Una vieja grada de piedra con unos 10 escalones da acceso a la cueva. En febrero, mientras Pierina rezaba en su cuarto ante un altar de la Virgen, tuvo el privilegio de volverla a ver. La Madre de Dios le infundió un nuevo ánimo, la colmó de consuelo y alegría y le prometió para el Domingo Blanco, 17 de abril de 1966, su aparición en Fontanelli. Informado el obispo de Brescia de la anunciada aparición de la Virgen, ordenó a Pierina a guardar absoluto secreto sobre el particular. Primera aparición en Fontanelli, 17 de abril de 1966. Pierina rezaba el rosario paseándose en el camino, a poca distancia de la gruta. A eso del mediodía, después del toque del ángelus, se apareció la Madre de Dios y dijo: mi divino Hijo Jesús con todo amor me mandó para dar un poder milagroso de curación a esta fuente. En señal de penitencia y purificación, besa, de rodillas, el peldaño superior, ahora baja un poco más, siempre de rodillas, y besa otra vez el peldaño. La vidente descendió de espalda y arrodillada y la Virgen la siguió, sus inmaculados pies descalzos eran perfectamente visibles al posarse en los escalones. Por tercera vez le mandó: besa las gradas, y haz levantar de aquí una cruz, y señaló con la mano izquierda el punto preciso en donde debía ser colocada. Que los enfermos y todos mis hijos pidan ante todo perdón a mi divino Hijo. Besen con mucho amor la cruz y luego saquen agua de la fuente y beban. La celestial señora se acercó a la fuente y mandó a Pierina: coge barro en las manos y luego lávate. Esto te debe mostrar cómo el pecado es lodo y suciedad en el corazón de mis hijos, pero si se bañan con el agua de la gracia, las almas quedan purificadas y otra vez dignas de la amistad de Dios. Se inclinó, tocó con sus manos la fuente en 2 lugares y prosiguió: es preciso que se haga conocer a todos mis hijos los deseos de mi Hijo Jesús, comunicados en 1947, y los mensajes que di en la iglesia de Montichiari. Deseo que los enfermos y todos mis hijos acudan a esta fuente milagrosa. Tu misión está en este lugar, en medio de los enfermos y de quienes necesiten de tu ayuda. La Virgen comenzó a elevarse hacia lo alto y abrió majestuosamente los brazos, a cuyo impulso se desplegó y extendió su manto, que ocupó un espacio inmenso. Cobijadas por el manto, hacia la derecha, aparecieron la iglesia de Montichiari y la fortaleza o castillo de María.
La Madre de Dios repitió: deseo que los enfermos y todos mis hijos vengan aquí a la fuente de la gracia. Su maravillosa sonrisa fue la rúbrica de sus palabras, mientras seguía elevándose hasta perderse en el cielo. La aparición del castillo de María bajo el manto de Nuestra Señora tiene su razón de ser. Cuando fue puesto el castillo en venta, personas pudientes deseaban comprarlo para hacer de él un centro nocturno nada recomendable. Monseñor Rossi, párroco de Montichiari, se propuso impedirlo a todo trance y pidió incesantemente la ayuda de la Rosa Mística. Surgió entonces la idea de comprarlo para fines caritativos. Se dirigió a Monseñor Luigi, apóstol de la caridad, que ya había fundado en Italia varios asilos para enfermos, ancianos. Este compró el castillo y lo convirtió en un hogar para sacerdotes, ancianos y enfermos. Se estableció allí una capilla y en señaladas ocasiones se dan retiros espirituales. Monseñor Francisco Rossi afirma: todo esto es para mí un milagro muy grande y visible de la Rosa Mística. La vieja fortaleza de María, que estuvo a punto de convertirse en un lugar de pecado, es hoy lugar de oración, reparación y caridad. Las construcciones que aparecieron al lado izquierdo, cobijadas por el manto de María, fueron la visión profética de muchas edificaciones que la fe y la caridad de las gentes han levantado en torno a la fuente milagrosa. Segunda aparición en Fontanella, y 13 de mayo de 1966. La Virgen escogió el aniversario de las apariciones en Fátima para manifestarse nuevamente a Pierina Guillini junto a la fuente, a las 11:40 am. Se habían reunido en el lugar unas 20 personas. He aquí la conversación que se produjo. La Madre de Dios inició el diálogo. La noticia de mi venida aquí a la fuente debe ser conocida y difundida por todas partes. Pierina preguntó: ¿cómo podré hacerlo si no se me cree ni se me impide actuar? Aquí está tu misión así como te lo exigí. Oh amada Madre de Dios, sin un milagro suyo que acredite mis palabras, las autoridades eclesiásticas no me prestarán fe. Yo te pido que hagas un milagro. Sin dar respuesta a la petición, la Virgen sonrió maternalmente y continuó: mi divino Hijo es todo amor, pero el mundo va hacia la ruina. Yo he alcanzado una vez más misericordia y vengo a Montichiari para prodigar las gracias de su amor, pero para salvar a la humanidad se necesita oración, sacrificio y penitencia. Después señaló la fuente hacia la derecha y dijo: deseo que aquí se construya un baño cómodo, alimentado por esta agua, en donde se pueda sumergir a los enfermos, y mostrando hacia la izquierda, dispuso: esta otra parte de la fuente debe ser reservada para beber. Pierina le preguntó el nombre que debía llevar la fuente y la Rosa Mística contestó: que se llame la Fuente de la Gracia. Medalla de la Rosa Mística, 19 de mayo de 1970. La Virgen María, Rosa Mística, le pidió a Pierina: haz de acuñar una medalla según este modelo. Por un lado Rosa Mística y por el otro, María, Madre de la Iglesia. He sido enviada por el Señor, que escogió a Montichiari para traer el don de su amor, el don de la fuente de gracia y el don de la medalla de mi amor maternal. Yo intervendré en la difusión de la medalla, prenda de caridad universal. Mis hijos me llevarán sobre sus corazones a todas partes y yo les prometo mi protección maternal llena de gracias, en este tiempo en que se quiere destruir la veneración que se me tributa. Esta medalla es el signo de que mis hijos están siempre conmigo, que soy la Madre del Señor y Madre de la humanidad. Este es el triunfo del amor universal. La bendición del Señor y mi protección estarán siempre con aquellos que recurren a mí. Oraciones. María, unimos nuestro sí con el tuyo, reina en nuestros corazones, Madre de Dios y Madre nuestra. Permítenos reparar con nuestra vida por tantas ofensas cometidas contra tu inmaculado corazón. Virgen Inmaculada, Rosa Mística, en honor de tu divino Hijo nos postramos delante de ti, implorando la misericordia de Dios. No por nuestros méritos, sino por la bondad de tu corazón maternal, concédenos ayuda y gracia con la seguridad de escucharnos. Dios te salve, Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, te pedimos concedas al mundo, rasgado por la discordia, la unidad y la paz y todas aquellas gracias que puedan cambiar los corazones de todos tus hijos. Dios te salve, Rosa Mística, Reina de los Apóstoles, haz que, alrededor de los altares eucarísticos, surjan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas para difundir con la santidad de su vida y con el celo apostólico el reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Derrama sobre nosotros tus gracias celestiales.
Dios te salve, Dios te salve, Reina, Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Plegaria Rosa Mística. Oh María, Rosa Mística, Madre de Jesús y también Madre nuestra. Tú eres nuestra esperanza, fortaleza y consuelo. Danos desde el cielo, tu maternal bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Virgen Inmaculada, Rosa Mística, en honor de tu divino Hijo nos postramos delante de ti, implorando la misericordia de Dios. No por nuestros méritos sino por la bondad de tu corazón maternal, concédenos ayuda y gracia con la seguridad de escucharnos. Dios te salve, Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia del Cuerpo Místico de Cristo, te pedimos que concedas al mundo, rasgado por las discordias, la unidad y la paz y todas aquellas gracias que puedan cambiar los corazones de todos tus hijos. Dios te salve, Rosa Mística, Reina de los Apóstoles, haz que alrededor de los altares eucarísticos, surjan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas para difundir con la santidad de su vida y con celo apostólico el reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Derrama, oh Madre, sobre nosotros, tus gracias celestiales. Dios te salve, Dios te salve, Reina y Madre, Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.